Muy buen día, traders. Bienvenidos a este nuevo video. Espero se encuentren muy bien. Vamos hoy a revisar qué ha pasado con el precio de Bitcoin. Vamos a dar seguimiento a nuestro análisis de hace 2 días, el video anterior, a ver qué ha pasado con nuestra proyección y actualizar cuál podría ser ese movimiento del mercado para lo que resta de la semana y probablemente para lo que sería el mes de junio. Entonces vamos al gráfico. Bueno, ¿qué tenemos en este momento en Bitcoin? Vamos a actualizar, vamos a abrir un gráfico, un nuevo gráfico. Vamos a revisar en el gráfico de Binance. Vamos a revisar este otro gráfico. Listo. Este fue el análisis que habíamos hecho en el anterior video, ¿cierto? Básicamente, pues el precio no ha llegado a nuestra zona de impacto. Entonces vamos a borrar y vamos a actualizar. Actualizar nuevamente. Entonces, ¿qué tenemos nosotros? Como ya sabemos, ¿cierto? En temporalidades diarias, nosotros venimos manejando bajos más bajos y altos más bajos, es decir, una clara tendencia bajista, ¿cierto? En donde nosotros tenemos que por la parte alta tenemos la estructura, en este caso sería la estructura de H4, ¿sí? que confluye, sería la misma para el diario, y tenemos un mínimo que todavía no lo hemos roto, que sería este, ¿cierto? Perdón. Este sería el mínimo de H4 que todavía no hemos roto con vela con cuerpo, ¿sí? En el momento en que se rompa este nivel con una vela con cuerpo, ya la estructura bajista cambiaría, ¿cierto? Ya nos quedaría el alto o la estructura de H4 bajista nos quedaría acá, ¿sí? Y ya no sería acá, sino sería acá en este punto. En el momento en que rompa, todavía no lo ha hecho, por ahora sigue estando acá, pero cuando lo haga, la estructura quedaría acá, ¿cierto? Y ya iríamos a buscar puntos más bajos para el precio. ¿Listo? Entonces la estructura bajista quedaría en este punto cuando rompa este nivel. Por ahora no lo ha roto, entonces mantenemos todavía la misma estructura. ¿Listo? Entonces esta es la estructura que tenemos nosotros en temporalidades diarias y en temporalidades de 4 horas. ¿Sí? Esta es la estructura principal, ¿vale? Ya internamente nosotros manejamos, valga la redundancia, la estructura interna, ¿cierto? Entonces dentro de este movimiento hay una estructura interna. Entonces tenemos la estructura principal, que es esta, o sería la estructura externa, ¿sí? O principal, y tendríamos nosotros una estructura interna, que en temporalidad diaria, ¿cómo venía esa estructura interna? Teníamos nosotros un alto, ¿sí? Teníamos nosotros un bajo y teníamos nosotros un alto más alto, ¿vale? Entonces internamente, ya con este quiebre que dio el precio, acá retomamos internamente, ¿cierto? La tendencia bajista de temporalidad diaria y temporalidad de 4 horas, de H4, ¿listo? Es decir, que al quebrar esta zona, pues para que el precio hubiera tenido posibilidades de que esto fuera un retroceso para seguir subiendo e ir a buscar niveles de 80,
de 86, 90, 92, ¿sí? Este nivel de los $65.000 tendría que haber aguantado, ¿sí? No lo tendría que haber roto con velas con cuerpo como ya lo hizo. Tendría que haber aguantado esta zona y ahí sí habría una probabilidad de ir a buscar internamente un nuevo alto. Pero al quebrar esta zona, ya la probabilidad de que vaya a ser un nuevo alto internamente es muy bajo, ¿sí? Por lo que ya quebramos la estructura diaria. Entonces, ¿el precio qué puede hacer? Lo que el precio sí puede hacer es un retroceso, ¿sí? Pero pues hay que ir viendo las diferentes temporalidades que se cumplan algunas condiciones para que eso se pueda dar, ¿sí? Entonces, por ahora, hay una probabilidad de que el precio vaya a hacer un retroceso, ¿sí? A la zona más o menos de los 70.000, 73.000, y de ahí siga cayendo. Hay una probabilidad, ¿sí? Pero ya lo vamos a revisar en temporalidades menores que se tiene que dar para que se pueda de alguna manera contemplar ese retroceso y de ahí nos vamos para abajo. Entonces, ¿qué es importante que ustedes tengan claro en temporalidades mayores? ¿Sí? Que recuerden ustedes que para poder empezar a generar compras, ¿sí? Algunas personas les gusta hacer DCA, o sea, ir comprando escalonadamente algunas posiciones en unos puntos estratégicos, obviamente no con todo el capital, sino con una porción del capital. Ejemplo, acá en la parte baja sobre esta zona un 20%, si cae más abajo otro 20%, y así sucesivamente van haciendo DCA, ¿cierto? Pero el objetivo es poder ubicar la zona en donde desde la cual pues va a poder generar un movimiento importante o buscar un probable piso, ¿sí? De la caída. Entonces, como regla principal, desde mi punto de vista, ¿sí? Yo siempre les aconsejo que para generar compras, ¿sí? Para generar compras de un movimiento tan fuerte como este, ¿sí? Debemos hacer esas compras o empezar a comprar el activo que nosotros queramos cuando más o menos el precio haya generado un retroceso de más o menos el 50% del movimiento, ¿sí? En este caso, se podrían empezar a comprar, empezar a hacer compras, ¿sí? Escalonadas cuando el precio más o menos alcance esta zona, llegue a los $44.000, ¿sí? Ahí, que en este caso sería, les voy a compartir, bueno, entonces tenemos yo tengo este Fibonacci, donde después de este movimiento alcista, en la zona roja no se compra, ¿sí? En la zona roja no se compra, se compra cuando está el precio, llega al límite entre la zona verde y la zona roja, ahí se puede hacer una primer compra, que sería más o menos el 50% del movimiento alcista, y de ahí para abajo en puntos importantes dentro de la zona verde, ¿sí? Así como pasó acá en este movimiento que hizo Bitcoin, ¿sí? Si ustedes se dan cuenta. Entonces, ¿qué teníamos nosotros? Que el precio por debajo del 0.5 fue en donde se debían hacer las compras, o una primera compra se podría hacer en el 0.5, ¿cierto? Hay un 20%, un 25% del capital, y a medida que iba cayendo se podría comprar más porcentajes, ¿cierto? Pero dentro de la zona verde, no dentro de la zona roja, ¿listo? Entonces acá Bitcoin todavía no está en zonas para empezar a comprar, ¿cierto? El que quiera empezar a comprar Bitcoin como tal, aplicando la estrategia de DCA, o sea, de compras parciales, ¿cierto? Posiciones parciales, desde mi punto de vista, lo pueden hacer a partir de los $44.000 hacia abajo, ¿listo? Entonces, si el precio cae a 44.000, ahí se podría ejecutar una primera compra con un 20-25% del capital que tengan disponible para invertir como inversión, ¿cierto? Para spot. Si llega a caer, por ejemplo, a la zona de los 31.000,
se podría comprar otro 20-25%. Y si ya llega a caer sobre la zona de más o menos los 24, otro porcentaje. Y si ya llega a caer a la zona de los 18, 19 mil dólares, 20 mil dólares, se podría comprar otro porcentaje. ¿Sí? Entonces, pero siempre desde la zona habilitada para compras, que sería de los 44.000 hacia abajo. ¿Listo? Eso en cuanto a inversión y en cuanto a temporalidades macro. Entonces vamos ahora a revisar ya la temporalidad micro, ¿cierto? Teniendo en cuenta que ya retomamos la tendencia bajista porque rompimos el soporte fuerte, ¿cierto? La estructura interna. Entonces, ¿qué tiene que darse para que el precio pueda hacer ese retroceso a más o menos los 73 mil dólares? Entonces vamos a revisar teniendo en cuenta este quiebre, ¿sí? Este que sería el quiebre. Vamos a colocarlo acá como un boss bajista, que en este caso sería, o lo dejamos un DCA, puede ser, DCA, un CDC diario, es decir, un cambio de carácter. ¿Sí? Esto sería un cambio de carácter. Este sería el cambio de carácter. ¿Listo? ¿Por qué? Porque retomamos internamente la tendencia bajista dentro de la temporalidad diaria. ¿Listo? Entonces, ¿qué tiene que darse? Para que podamos llegar a estos niveles de 73 mil dólares. Entonces, si nosotros vemos en temporalidades menores, el precio tiene esta estructura en lo que es H1, ¿cierto? Bitcoin. Entonces tenemos nosotros que el precio vino, hizo un impulso, ¿sí? Después de hacer ese impulso, el mínimo que teníamos nosotros fue roto, ¿cierto? Lo rompió, nos hizo un bajo, más bajo, ¿sí? que el anterior, por lo cual en H1 la estructura la tenemos en este punto. ¿Listo? Entonces este sería el strong high de H1. ¿Vale? Entonces, ¿qué tiene que pasar para que el precio de Bitcoin vaya a buscar niveles más altos? ¿Sí? Por ejemplo, los 68, 69, 73 mil dólares. Lo que tiene que pasar es que tiene que Bitcoin venir y romper, ¿sí? Este nivel. ¿Sí? Tiene que romper este nivel. ¿Vale? O sea, el precio tendría que venir, romper con una vela con cuerpo ese nivel. ¿Listo? Si llega a romper este nivel con una vela de H1 con cuerpo, ¿sí? O sea, que no quede así con mecha, sino que quede con cuerpo, como por ejemplo, no sé, esta vela, por ejemplo, que el cuerpo quede, parte de la mecha quede por arriba de este nivel de los 64.700. Ahí sí se podría, en un retroceso, buscar incorporarse al movimiento alcista para ir a buscar la zona de los 68, 70 mil dólares. ¿Listo? Mientras no ocurra esto, mientras no sea capaz el precio de romper esta zona, la mayor probabilidad es de que el precio siga cayendo, haciendo bajos más bajos que el anterior. ¿Listo? ¿Hasta qué zona? Pues bueno, ya se mirará más o menos hasta la zona de los 48 o 44 mil dólares. ¿Listo? Que sería como un primer punto de compra, como ya lo dijimos, en temporalidades macro, pero teniendo presente que podría ser simplemente un rebote y seguir cayendo. Entonces podría ser una compra para tomar algo de ganancias y esperar si sigue el precio cayendo, porque como ya se los comenté en un anterior video, para mí el piso de Bitcoin va a estar sobre la zona de este ciclo, pues va a estar sobre la zona de los 30 mil, 27 mil dólares. En esa zona, entre los 27 y 30 mil dólares, para mí va a estar el piso de este ciclo de BTC. Entonces, retomando, mientras el precio de Bitcoin no rompa este nivel, vamos a, la probabilidad más alta es que vamos a seguir buscando nuevos mínimos. ¿Listo? Entonces, ¿qué tenemos nosotros en este momento? Bueno, es un H1.
Entonces tendríamos nosotros lo que es el alto y aquí ya tendríamos lo que es el bajo débil, ¿sí? Que es la probabilidad pues que siga haciendo eh, nuevos mínimos. ¿Listo? Entonces nos moveríamos nosotros en este punto, teniendo en cuenta que en el momento en que en H4 cierre una vela envolvente, por ahora cerró vela envolvente en H1, ¿vale? Que es la temporalidad que estamos trabajando. Pero para que rompa y genere un nuevo fractal, tendría que hacernos una vela de H4 por debajo de este nivel envolvente. Y ahí sí ya iríamos a buscar un nuevo mínimo y la estructura externa ya nos cambiaría, ¿listo? Como ya lo mencionamos anteriormente. Entonces, para esta temporalidad que tenemos un alto fuerte, tenemos un bajo débil, ¿sí? De manera interna. Y la probabilidad vamos a bajar a M15, a ver cómo estamos nosotros en M15, a ver en temporalidades más pequeñas qué movimientos podríamos nosotros ir a buscar. Entonces, ¿qué tenemos nosotros? Que el precio, nosotros vemos acá en temporalidad menor, esto ya es M15. ¿Qué ha venido haciendo el precio? Mira, el precio tuvo venía cayendo, nos hizo un bajo, nos hizo un alto, nos hizo un nuevo bajo más bajo acá, ¿sí? Nos hizo un retroceso, nos hizo un nuevo bajo, más bajo que el anterior, y de ahí nos hizo un alto, ¿cierto? Entonces, cuando nos hace este movimiento, ¿qué nos genera? Que nos genera un quiebre, ¿sí? Temporal de la estructura de M15 de bajista a alcista, ¿sí? Entonces acá nosotros tenemos un quiebre de esta estructura con este movimiento. Este sería un cambio de carácter, ¿sí? De, de bajista a alcista para esta temporalidad de M15. Entonces, si ustedes ven, al hacer la ruptura, el precio ya no es capaz de romper el mínimo o el bajo más bajo, sino que el precio se frena, ¿sí? Y empieza a hacernos altos, más altos que el anterior y bajos más altos, ¿cierto? Altos más altos, bajos más altos. Y empieza a construir una estructura alcista, pero para M15. ¿Sí? Recuerden ustedes que esto es M15. Y mientras no rompa la estructura de H1, pues vamos a estar trabajando en esta temporalidad de M15, generando movimientos de rango, ¿cierto? Probablemente para coger impulso o fuerza, bien sea al alza, si llega a romper esta zona, o para la baja, si no es capaz de romper esta zona y no llega a quebrar esto. ¿Listo? Entonces, ¿qué podemos hacer nosotros? ¿Cómo posicionarnos en este momento en el mercado? Entonces, teníamos inicialmente un quiebre de estructura de bajista alcista, ¿cierto? Con este cambio de carácter. Pero ¿qué tenemos? Nuevamente, entonces, mire, tenemos que al hacer este movimiento, la estructura nos quedaría temporalmente aquí, ¿cierto? La estructura fuerte, ¿sí? O el bajo fuerte de M15, ¿sí? El bajo fuerte de M15. Y tendríamos nosotros en la parte alta el alto débil, es decir, que la probabilidad de volver a romper, ¿cierto? Teníamos el alto débil, perdón, este sería el alto débil de M15, ¿cierto? Listo, el alto débil de M15. Entonces tendríamos el bajo fuerte, o sea que se vuelve un soporte, y tendríamos esta resistencia que sería pues una resistencia débil, por lo que ya hicimos estructura, ya quebramos la estructura de M15 y estamos haciendo, aquí haría el retroceso. Entonces si ustedes se dan cuenta, el precio rompe, hace el mínimo, un bajo más alto que el anterior, y el precio va y no rompe. Entonces al hacer este rompimiento de este alto, ¿cierto? Ahora la estructura nos quedaría acá, ¿sí? El alto débil, y el precio vuelve, nos hace un mínimo. Bueno, entonces al hacer este alto, la estructura ya nos cambia, ¿sí? Al hacer
este alto más alto que el anterior, la estructura ya nos quedaría acá. ¿Listo? Al hacer este alto. Pero como nos hace un bajo más alto que el anterior y nos hace un alto más alto que el anterior con vela envolvente, ¿cierto? Entonces la estructura nos quedaría en este punto. ¿Sí? El soporte fuerte, ¿cierto? Y el alto débil nos quedaría en este punto. ¿Qué tenemos nosotros? Que el precio retrocede, nos cierra, ¿cierto? Vela con vela envolvente para esa temporalidad de M15, es decir, que nos cambia, ¿cierto? Nos cambia nuevamente la estructura de alcista a bajista con este quiebre, ¿vale? Entonces, con este quiebre nos cambia nuevamente la estructura de alcista a bajista. ¿Listo? Para la temporalidad de M15. Nos cambia nuevamente. Entonces, aquí nos cambió alcista, ¿sí? Pero aquí vuelve y nos cambia nuevamente a bajista. Entonces, al hacer este rompimiento de esta estructura M15, ¿qué tendría que haber hecho el precio? No haber roto este nivel, haber aguantado y aquí haber hecho un nuevo alto más alto que el anterior. Pero como lo rompe, entonces ya la probabilidad es que el precio vaya a buscar ya niveles, ¿cierto? Niveles más bajos, es decir, la probabilidad es que vaya a romper el mínimo, ¿sí? O este bajo, que sería el bajo débil de la estructura de H1. Listo, recuerden ustedes que tenemos nosotros la estructura H1, la tenemos por la parte alta, el alto fuerte, y tenemos el bajo débil, que es la probabilidad es que vaya a romper este nivel, ¿sí? Entonces, ¿cómo nos podemos nosotros posicionar en el mercado? Como el precio ya hizo el quiebre de la estructura de M15 internamente, nuevamente estamos bajistas, pues estas no son zonas ni de compra, ¿cierto? Ni, ni para entrar en short en esta parte baja. Recuerden ustedes que siempre al buscar entradas para posicionarnos a la baja, se buscan en las partes altas. Y en las partes bajas, pues se buscan los longs, ¿cierto? Entonces, por ahora, ¿qué tenemos nosotros? Que el precio externamente ya nos hizo el quiebre, internamente nos está haciendo, ¿sí? Altos, bajos, eh, bajos, más bajos, y este nos hizo un quiebre internamente, es decir, que la probabilidad es que el precio vaya a buscar en la parte alta, y acá en esta zona es en donde nosotros podemos incorporarnos a ese movimiento bajista. Entonces podemos utilizar una herramienta que es el Fibonacci para buscar ese retroceso, ¿cierto? Entonces vamos a mirar nosotros acá, listo. Entonces vamos a buscar nosotros, por ejemplo, los niveles en los cuales nos podríamos posicionar a la baja. ¿Listo? Entonces tenemos nosotros que una probabilidad de buscar esa entradita en short, ¿sí? Sería sobre estos niveles, sobre lo que es el 0,78 de Fibonacci, los 63.462.6 o el 0,88, que serían los 63.821.2. ¿Listo? Esas serían las zonitas de impacto para buscar ese, ese retroceso en Bitcoin. ¿Listo? Entonces estas serían las zonitas de posicionarnos nosotros en, en short. ¿Vale? Esta sería la zonita. ¿Listo? Entre los 63.462 y los 63.821. Esa sería la zonita para buscar el short. Entonces, ¿cómo quedaría ese trade? Podríamos nosotros colocar nuestra orden sobre este punto, ¿sí? Los 63.000, los 63, marcamos acá.
63.4, 62.6. Ahí, ¿cierto? Listo. Y los 63.821.2. Listo. Esa sería la zona. Entonces esta podría ser la entrada y manejar un stop loss o una posición de seguro de más o menos un 2% por arriba de la estructura de H1. ¿Por qué? Porque como ya estamos bajistas, en M15 nuevamente el precio no debería romper, ¿sí?, este nivel. Tendría que venir a buscar esta zona de impacto por acá, o máximo hasta por acá, o inclusive tomar algo de liquidez, pero con mecha y incorporarse, meterse e ir a buscar niveles bajos. ¿Listo? Entonces, este sería una muy buena operativa, muy buena gestión de riesgo, con un stop loss de no más de un 2%, a ir a buscar la probabilidad que sería la ruptura de este nivel, que sería el bajo débil de H1, e ir a buscar un nuevo mínimo. ¿Listo? ¿Y cuál podría ser ese nuevo mínimo? Bueno, vamos a mirar nosotros en temporalidad macro hasta dónde podríamos dejar correr esa operación bajista, y básicamente nosotros vemos que esto es todo un impulso. Si nosotros medimos todo ese impulso, ¿sí?, tenemos que una probabilidad de zona de impacto, ¿sí?, serían probablemente el 0.88 de este Fibonacci, que serían los 54.510.2, ¿vale? Ese sería un primer objetivo, porque miren ustedes que ya el 0.78 ya lo cumplimos, ¿sí? El 0.78 ya lo tocamos y fue en donde vino a hacer el rebote, ¿sí? Y probablemente nos quedaría ir a buscar esa zonita de los 54.510.2, que sería el 0.88 Fibo. Es decir, que tendríamos nosotros una probabilidad de dejar correr esa operación, ¿sí?, mínimo hasta acá, que podría ser más o menos un 13%, ese short, ¿sí? Si no lo queremos cerrar, si lo queremos seguir aguantando, porque probablemente genere esa caída hasta los 44.000, se podría aguantar. O se podría venir a buscar, ¿cierto?, sobre esta zonita, o sobre la zona más o menos. Podría ser este 0.78, ese 0.88, o podría ser el otro 0.88, que sería de un Fibonacci no logarítmico. ¿Listo? Es decir, más o menos la zona de los 57.735.2. ¿Listo? Entonces tenemos esos dos niveles que podríamos nosotros. Entonces, podríamos ir a buscar el 0.88 del Fibonacci logarítmico o el 0.88 del Fibonacci normal, del gráfico normal, ¿cierto? No en porcentaje, sino en precio. Entonces podríamos buscar ese 8%, porque si el precio no rompe este nivel y se frena y se empieza a devolver, pues ya tendríamos que esperar. Como nos hace una ruptura, ya nos cambiaría la estructura de H1 ya no quedaría acá, sino quedaría en este punto, y desde ahí buscaríamos tirar un Fibonacci, si se frena en este punto, y nos volveríamos a incorporar nuevamente sobre la zona del 0.78 o del 0.88 para acompañar la tendencia bajista, ¿sí? Pero pues hay que esperar qué hace el precio. Si nos da la razón y se va para abajo, hay que esperar qué hace en este punto y qué hace en este punto, ¿sí? Si lo rompe, pues podemos seguir dejando correr nuestra operación, y si lo rompe este nivel, pues ya la probabilidad de que retroceda con fuerza a sacarnos la operación, pues ya es bastante baja, porque la distancia del movimiento quedaría bastante largo, ¿cierto? Y un retroceso que tenga el precio, pues ya tendría que venir a buscar el 0.78 o el 0.88, y la probabilidad es que ya no nos sacaría de la operación, pero habría que pues esperar el comportamiento del precio, porque se podría tomar ganancias acá y esperar el retroceso y volverse a incorporar nuevamente en el short, ¿cierto?, por esta zona. Pero como les digo, pues lo ideal es o cerrar la operativa, o cerrar en este caso, por ejemplo, si llega a esta zona o si llega a esta zona,
cerrar un 50% de la posición y dejar corriendo el otro 50% de la posición para no salirnos totalmente del mercado. ¿Sí? Tomamos ganancias de ese 50% y si el precio se devuelve, pues ya con esas ganancias más el otro capital volvemos a entrar teniendo la posición abierta de ese 50, del otro 50, nos volvemos a posicionar con las ganancias y con el resto de capital nuevamente en la parte alta, si el precio se devuelve, pero ya tenemos por lo menos asegurado el 50% de la ganancia del movimiento. ¿Vale? Entonces, esa es la operativa que yo estoy esperando para Bitcoin, para estos días, para esta semana. Entonces esperaremos si el precio nos da la razón en cuanto al movimiento. Entonces tengan en cuenta ustedes eso, ¿sí? Que si el precio llega a romper, vuelvo y repito, la zona de los 64.700 en vela de H1 con una vela envolvente, ¿sí? Si no llega a romper esta zona, entonces ya lo que tendríamos que es en un retroceso incorporarnos a un long para ir a buscar niveles más altos, ¿cierto? 68, 70. Pero si entramos en short en esta zona y el precio se va y rompe este nivel, listo, nos vamos. Listo, a buscar ya precios de 57, 54 y por qué no los $44,000 hacia abajo. Entonces esa era la información que les quería brindar. Recuerden ustedes la importancia de que me apoyen el canal, que le den like al video, que si de pronto quieren que analice otro activo diferente a Bitcoin, me lo dejen en los comentarios del video. Recuerden igualmente suscribirse al canal, activar la campanita para que cuando genere nuevos videos o hagamos transmisiones en vivo, les llegue a ustedes la notificación. Entonces, muchas gracias por su atención. Espero que este material les pueda servir para su operativa, para tomar pues mejores decisiones en cuanto a inversión y obviamente los que ya manejan futuros, pues de alguna manera puedan coayudar a sus análisis y tomar pues mejores decisiones en cuanto al posicionamiento del mercado. Recuerden que la tendencia es nuestra amiga y en este caso pues tenemos tendencia bajista, entonces la probabilidad más alta que debemos hacer es operar a favor de esa tendencia, que es la tendencia bajista, y no operar en contratendencia, ¿vale? Entonces, a todos muchas gracias y les deseo un excelente día y vuelvo a recordarles el apoyo al canal, suscribiéndose, activando la campanita, dando like al video e igualmente dejando sus comentarios en la parte baja del video. Muchas gracias a todos, que tengan un excelente día.